Hola, muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Les extendemos un saludo especial a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué rico es poder empezar el día con la presencia de nuestro Dios, buscando de su palabra y aprendiendo de Él. Hoy ya es martes 8 de septiembre y estamos listos para estudiar la lección una vez más con cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Contar la historia de Jesús, el título de la lección para el día de hoy. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? No estaban entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder demoníaco sobrenatural, uno de estos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, chillaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas. La agonía en sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas, como está en Mateo capítulo 8 versículos 28 y 29 y Marcos capítulo 5 versículos 1 al 5. Pero luego se encontraron con Jesús y su vida cambió. Nunca volverían a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios atormentadores de sus personas hacia una piara de cerdos que luego se despeñaron de un acantilado hacia el mar, de acuerdo con Mateo capítulo 8, versículo 32 al 34. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, versículos 13 y 14. Lee Marcos capítulo 5, versículos 1 al 17. ¿Qué les pasó a estos hombres y qué encontraron los habitantes del pueblo cuando salieron a ver qué había sucedido? Marcos capítulo 5 versículo 1 al 17. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Te puedes imaginar eso, amor? Terrible. Un grito a medianoche, ¡ah! Un alarido, sería como para no poder dormir. Aterrador, sí. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es curioso que los demonios le rogaron a Jesús diciendo que no los mandara fuera de aquella región. ¿No te parece curioso? Sí, bastante. Y más tarde las mismas personas de la localidad, de la región, les dijeron a Jesús que se fuera. Claro. Los demonios no querían salir de allí porque habían hecho de ese lugar su morada. Imagínate cuántas otras personas estarían viviendo una vida lejos de los principios de la palabra de Dios. Y lo más peligroso, amor, eran personas que no sabían que les estaba pasando eso. Habían permitido que el enemigo los llevara lejos y estaban cómodos con su vida así. Y es posible que en algún momento a nosotros nos llegue a pasar eso si descuidamos nuestra comunión y nuestra relación con Cristo. Así es. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Muy bien, recordemos la pregunta entonces. ¿Qué les pasó a estos hombres y qué encontraron los habitantes del pueblo cuando salieron a ver qué había sucedido? ¿Qué les pasó?
un gran milagro. Amén. Algo maravilloso. Nunca se imaginaron ese día que Jesús llegaría al lugar y que ellos quedarían libres de los demonios que le atormentaban. Jesús se presentó y cambió la vida de este hombre para siempre. Nunca más sería igual. Ahora dice la Biblia que el hombre en su juicio cabal, estando quieto, vestido, ¿cierto? Le dijo a uno de sus discípulos que si le sobraba alguna capa, y vistió con esta capa a este hombre endemoniado, el ex endemoniado, y ya estaba en su juicio cabal. Qué maravilloso es poder sentir que uno está libre de ese peso. Pongámoslo de esta manera. Imagínate que a nosotros nos angustia algo. Por ejemplo, una deuda grande que tenemos por pagar, pero que de alguna manera el Señor provee el dinero y ya por fin salimos de esa deuda. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que ni lo puede creer. Pero eso no es nada en comparación con lo que pudo haber sentido este hombre. Claro. Estar poseído por un espíritu de demonio, o sea, yo creo que esa experiencia nadie la quisiera tener. Definitivamente. Y los que alguna vez lo han tenido, pienso que es una experiencia aterradora. Debe ser tan fuerte como para no quererse soltar de Dios nunca jamás. Así es, entonces vemos que pasó algo maravilloso, algo extraordinario. Jesús entró y con autoridad hizo lo que los otros maestros de Israel no hacían, que echó con autoridad a los espíritus de demonios del cuerpo de estas personas. Los endemoniados ahora eran hombres nuevos, transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra de la boca del Maestro. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Mateo dice que había 2 endemoniados, mientras que el Evangelio de Marcos proyecta la historia en solo uno de los 2. Pero el punto es que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 5 versículo 18 al 20. Obviamente estos endemoniados transformados, estos nuevos conversos querían quedarse con Jesús, pero ¿qué los envió Cristo a hacer? Marcos capítulo 5 versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Y esta es la primera persona a la que Jesús le dice que vaya a predicar. Bueno, serían las 2 primeras personas, porque según Mateo eran 2. Correcto. Así que por la necesidad, en ese lugar Jesús no había sido bienvenido. Entonces, que por lo menos quedara un mensajero de Jesús en ese lugar, que contaran las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Y ya hemos visto en las lecciones anteriores que más tarde, cuando esa región es visitada por los discípulos, ya se encuentra un terreno abonado para la palabra de Dios. Así es. Y qué testimonio tan fuerte y tan poderoso debe ser el de personas como estas, que vivieron la maldad en carne propia, porque ellos no podían tener control de sí mismos. Ya era tanta la maldad, ahora el enemigo los tenía por su cuenta. Y eso que tú dices, amor, me hace pensar en algo. La Biblia no dice las circunstancias en las que ellos llegaron a ser poseídos por el demonio. Exacto. Ni tampoco importa. Aquí lo que importa es el amor de Dios por estos hombres. Y las nuevas personas que ahora estos hombres eran. Del mismo modo, Jesús no se fija en lo que nosotros hayamos hecho para caer en el pecado en el que nos encontramos o los errores que hayamos cometido. Jesús no se fija en esto. Él está más interesado a darnos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Ahora que lo mencionas, amor, quiero agregarle algo más. Alguna vez alguien decía que Jesús no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Amén. En sus manos. Amén. Entonces, qué bonito que nosotros podamos también ser misioneros, que vayamos a otras personas, de pronto no a otros países, pero sí a nuestros vecinos, a los hermanos, a la gente alrededor, a nuestros familiares, a los familiares, para decirles cuán grandes cosas, cuán grandes cambios ha hecho Dios en nuestras vidas. Y si Jesús pudo ver en estos hombres unos mensajeros de la palabra de Dios, ¿cuánto más puede ver en ti? Amén. Amén.
Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Deseado de toda la gente es página 307. Lo que estamos estudiando en esta semana, ¿qué mayor evidencia hay del poder de Dios sino la evidencia de una vida transformada, Amén. de una vida cambiada? Así es. Entonces estas personas tenían el mayor argumento. Ellos mismos habían sido transformados por el poder de Dios. Y lo que la gente había conocido de ellos, ¿quién podía negar? ¿Quién podía decir que eso era mentira? Cuando los habían visto y los aterraban en las noches sus gritos. Por eso dice el texto bíblico que cuando los escuchaban, se maravillaban del gran poder de Dios. Amén. Sus testimonios prepararon Decápolis, 10 ciudades a orillas del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder del testimonio personal. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, allí tenemos el reto. Dios puede hacer de cada uno de nosotros personas para su honra y su gloria. Lo único que nosotros debemos hacer es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, los esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.